principio tenemos que disculpar estos minutos de retraso porque y además están justificados porque aquí los componentes de la mesa pues han aprovechado este momento de estar juntos aquí en Málaga para ver un tema que también nos preocupa, del que seguramente os darán cuenta también y aparecerá en las conclusiones del Congreso, cosa que os contará Teresa cuando acabemos. La mesa que ahora comienza, se titula Perspectivas de la formación de los profesionales de la orientación, rol de la orientación en la formación de profesionales y en el desarrollo organizacional, orientación a lo largo de la vida. En este congreso estamos viendo la orientación en la universidad. Veníamos hablando ahora por el camino, Paqui y yo. En la universidad hay mucho para hacer, quizás todavía incluso estamos pendientes de que algún día se ponga la primera piedra de la orientación en la universidad. Hay cositas, pero todavía el camino es largo. Y en eso estamos, por eso es una fantástica oportunidad este congreso para que hablemos de ello. Y bueno, los que ya llevamos un tiempo trabajando en orientación, pues todavía tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas todavía por las que reflexionar. Y ese es el objetivo de esta mesa, reflexionar por la formación de los orientadores, en el perfil profesional, en unas cuestiones que todavía tenemos que tener en cuenta y que tenemos que abordar en el ámbito universitario, que es donde vamos a formar a las futuras profesionales de la orientación. Esta mesa es una mesa amplia, está constituida, como veis, por 6 personas, más la moderadora. Aprovecho para presentarme, quien no me conozca, me llamo Ana Cobos Cedillo y soy orientadora y trabajo ahora en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de aquí de Málaga. Y bueno, pues en la mesa me acompañan 6 personas. La dinámica que vamos a poner en marcha consiste en que haremos una breve presentación de cada componente, tendrá un tiempo de intervención y después vamos a formular unas preguntas a toda la mesa para que puedan participar, subrayando determinados aspectos o ahondando en aquellos que queramos encontrar mayor aclaración, para luego pasar a un turno final donde queremos que todos vosotros y vosotras, participantes, pues podáis preguntar o comentar aquello que más os interesa. Así que como tenemos poco tiempo, porque Teresa nos ha permitido que por esta reunión que decíamos pudiésemos empezar un poco más tarde, pero sí nos ha dicho que tenemos que ser exhaustivos en el momento de terminar. Así que reitero, como en la preparación de la mesa a todos y todas por correo lo hicimos, y a vosotros también cuando llegue el momento de la participación, reitero que es importante la brevedad, o sea, plantear las ideas de forma concisa para que todo el mundo, cuanto más mejor, podamos participar. Voy a comenzar presentando a la compañera que tengo a mi izquierda. Ella es María Luisa Rodríguez Moreno. Casi con decir el nombre no tendríamos nada más, porque María Luisa Rodríguez Moreno es maestra de la orientación en Málaga, en España y en todo el mundo, porque nos ha ayudado a formarnos a todos los que hemos trabajado en orientación. Ella ha ejercido como catedrática de educación, catedrática del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de Barcelona, y su trayectoria es amplia y variada y sobre todo muy rica en orientación educativa y orientación profesional. De los textos que ya encontraréis en la publicación, a mí me ha llamado la atención ella cómo habla de la adaptabilidad de los orientadores y orientadoras. Doy la palabra a María Luisa. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, gracias, Ana. Sencillamente agradecerte primero a ti y a María Teresa Castilla Mesa que me hayáis invitado por segunda vez aquí a esta universidad, porque vine el año pasado a dar una conferencia y me gustó muchísimo el trato y la ciudad. También quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí a esta hora, porque es una hora un poco, digamos, heavy, un poco dura, pero bueno, algunos me conocéis ya y sabéis que no me importan los sacrificios y a vosotros tampoco por la orientación.
Y la tercera gracias que voy a dar es porque Ana Cobos ha dicho que soy maestra, cosa que es verdad porque mis abuelos eran maestros, mis padres que viven con 96 años son maestros y yo pues soy, lo primero de todo, que fui maestra. O sea que sí que soy maestra y a mucha honra. Voy a contestar a las preguntas que nos ha hecho la moderadora, que nos las envió hace unos días, pero antes quiero también hacer una pequeña glosa a una frase que me ha hecho gracia, que ha dicho Ana. La orientación en la universidad todavía queda mucho camino por recorrer y hay cositas, bueno, muy bien, son pequeñas cosas, cositas que se hace camino al andar y aquí precisamente en Andalucía habéis empezado con buen pie. O sea que si habláis con Soledad Romero, pues os explicará cosas. Lo que sí que tengo que decir para que la gente que estáis aquí, si no lo sabéis, podáis empezar a trabajar y a profundizar más en la orientación universitaria y la formación del orientador universitario, es que en el 1987 yo fui escogida, entre otros 18 orientadores de todo el mundo, de la Commonwealth, para hacer un curso de orientación en la universidad, que se hacía en Oxford, patrocinado en el marco del British Council. Y es allí donde aprendí mucho y sobre todo tuve una gran alegría, que es donde conocí a la colega María Dussel Taveira, que es la persona que ayer sustituyó en la charla telemática o en fin, lo que sea, algo, al profesor Marc Sabicas. Entonces es allí donde en el 87 conocí a María Dussel Taveira. Y todo lo que aprendí allí lo expliqué en un libro que se titula Hacia una nueva orientación universitaria, que está publicado en mi universidad, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona, año 1900, quizá 2000 algo. Pero allí explico todo el modelo que me explicaron en Oxford para sintetizar lo que hacían los 19 orientadores de todo el mundo, empezando por Corea, acabando por Australia, pasando por Sudáfrica y Francia, Bélgica, Portugal, etc. Éramos 19. Aquello que aprendí y que al final una persona muy experta de Cambridge lo supo sintetizar muy bien, yo lo adapté un poco y lo publiqué en ese libro que os he dicho, Hacia una nueva orientación universitaria, de la Universidad de Barcelona, escrito en castellano. Bien, ahora ya paso a responder las preguntas que nos hizo Ana. Las preguntas que nos pasó eran estas. Primera, ¿el concepto de orientación para la vida o para toda la vida se hace extensible a los profesionales de la orientación? Entonces, yo he dicho que sí, que se hace extensible y que debería hacerse extensible. Yo he dicho sí, un sí rotundo. Cualquier profesional de la orientación tiene el derecho y el deber de ir actualizando su formación continuadamente. Por lo tanto, muy bien que pidamos orientadores universitarios. Aquí tenemos algunas orientadoras que están en la Universidad de Barcelona y otras haciendo lo que pueden, pero lo que sí que necesitan estos orientadores universitarios es actualización. Alguna cosa que se monte de vez en cuando, cada 2 o 3 años, para actualizar y sobre todo innovar. Segunda pregunta, ¿cómo pueden los profesionales de la orientación superar el dilema y contribuir a la formación del profesorado? Bueno, aquí la palabra dilema, no sé a qué dilema te referías, y es ahora cuando te pido que aclares a qué te refieres por dilema. ¿Qué dilema era este al que tú te referías? Porque teníamos varios dilemas, no sé, un montón de dilemas, pero bueno. Bueno, yo he entendido que el dilema era un poco el dilema de contribuir a la formación del profesorado, de la secundaria, de la primaria, de todos los niveles, si lo debe de hacer algún formador de orientadores o algún profesor de la universidad, no sé bien a qué dilema. He dicho, yo creo que solicitando una conexión o una sinergia con los institutos de ciencias de la educación que actuarían como mediadores, y consiguiendo dinamizar algún proyecto piloto, que esto se tendría que probar, de inserción de la orientación en los currícula escolares. Es decir, no hacer siempre intervenciones directas, sino insertar, infusionar la orientación profesional
y personal en los currícula. Pongo un paréntesis y digo, esto ya lo dijimos hace muchos años, 1995, refiriéndonos a la infusión curricular en la compilación denominada Educación para la carrera y diseño curricular, teoría y práctica de programas de educación para el trabajo, también publicado por la Servicio de Publicaciones de mi universidad, y los autores, aparte de mí misma que coordiné, eran Antonio Rodríguez Dieguez, profesor ahora ya jubilado, pero joven, jubilado en la Universidad de Sevilla, Soledad Romero, que está siendo por aquí una de las protagonistas de este congreso, Teresa Padilla, que también estaba en una mesa, y Marisa Pereira, de la Universidad de Oviedo. O sea que este libro que escribimos entre una profesora de la Universidad de Barcelona, 3 profesores de la Universidad de Sevilla y una profesora de Oviedo, es un libro donde se explica cómo infusionar o tejer los conceptos vocacionales en los currículos escolares. Y se ponen muchos ejemplos. Es un libro que en España no ha tenido mucho éxito. Sí que lo ha tenido en Sudamérica, Cuba y sitios así. Cuarta pregunta. ¿Cómo definir el perfil profesional del orientador en España desde 17 modelos del sistema educativo y diferentes sistemas de orientación? 17 modelos, se supone, bueno, claro, que se refieren a las 17 comunidades que son autónomas en sus planteamientos educativos. Yo le digo a la pregunta de la moderadora que cada comunidad autónoma organice un simposium ad hoc, un grupo de trabajo reducido, y presente al Ministerio de Educación y Ciencia sus coincidencias y propuestas. Y sobre ese marco de referencia común, definir un perfil sencillo y practicable. Ojo, porque es que hacemos unos perfiles que son páginas y páginas, y el tema que, esa frase que todos oís, el orientador debería hacer esto, debería hacer lo otro. Se repite un poco aquel debería hacer del tutor de hace 20 años. El tutor debería y debería y debería hacer tantas cosas que al final hace lo que buenamente puede. Por eso digo, definir un perfil sencillo y practicable que supere las carencias de otras organizaciones profesionales. Entonces yo entre paréntesis le he puesto una nota a la moderadora y a todos vosotros. ¿Es un sistema tan diferente para comunidad autónoma? ¿De verdad es tan diferente? Yo personalmente creo que no, pero bueno, lo vamos a discutir. Y quinta y última pregunta era, ¿cuáles son las claves de la formación? Y entonces ella decía la adaptabilidad, la competencia, etc. Y se refería a personas que hemos presentado un escrito para que salga luego en el reading del Congreso. Yo digo, hay muchas maneras de planificar nuevos programas formativos intrauniversitarios y parauniversitarios. Habría que unificar habría que unificar los nuevos programas formativos que diferentes componentes de esta mesa sugieran y hacer una breve encuesta a una muestra estatal de orientadores que lleven en activo más de 10 años de profesión, con el fin de recabar los nuevos contenidos long life a tener en cuenta. Es decir, esas personas que llevan 10 años practicando la orientación, ya sea en primaria, secundaria, con personas adultas, etc., que nos digan un poco cuáles serían ahora las prioridades para los nuevos contenidos de la orientación para personas adultas y todo a lo largo de la vida. Entonces, en el caso del capítulo escrito por Taveira Rodríguez para este congreso, que ya saldrá, ya lo tendréis en el libro, en los planes de estudio para una nueva formación podrían trabajarse las dimensiones de la adaptabilidad a los cambios y a las transiciones de la vida, que según Sabicas, porque hemos hecho el artículo adaptándonos a Sabicas, pensando que vendría que se ponía muy contento de que los españoles le conocemos y sabemos de sus obras, pues yo había hecho una adaptación con María José Taveira, según Sabicas, que sería orientar para la adaptabilidad. Según Sabicas es que la gente se preocupe de su propia carrera de una manera completamente consciente, que controlen su carrera profesional, que sean curiosos para explorarse a sí mismos, informarse y que tengan confianza en sus propias habilidades para superar los obstáculos. Esta es
de la teoría de Sadicas una de las últimas aportaciones de tipo cuasi práctico. O sea, preocuparse por la propia carrera, controlar la carrera, tener curiosidad por explorar e informarse y tener confianza en las propias habilidades para superar los obstáculos. Con la formación de esa competencia de adaptabilidad se evitarían los problemas que también señala Sadicas. Problemas como la indiferencia, la indecisión, la falta de realismo y la inhibición, a veces más frecuentes de lo esperable en el profesional. Entonces es un poco adaptar el modelo de Sadicas a este contexto actual de Málaga, que era para lo que un poco se hizo. Y estas son mis respuestas más o menos rápidas a estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Vamos ahora a dar la palabra a Lidia Santana Vega. Lidia Santana Vega es la autora del dilema. La autora del dilema. Bueno, es catedrática en la Universidad de La Laguna, es una especialista en orientación también. Tiene algunos libros pues, que son también manuales fundamentales en cualquiera que quiera formarse como orientador. Uno de ellos está aquí, si me permites que lo vean. Sí, es la orientación educativa e intervención psicopedagógica. Cambian los tiempos, cambian las responsabilidades profesionales. Es un libro de cabecera para cualquier persona que quiera trabajar en orientación. Y Lidia, digo yo, es la autora del dilema, porque ya hace años ella publicó un artículo, no sé si es un artículo, Lidia, o es un libro. Yo lo encontré como un capítulo y ahí plantea pues, estas cuestiones que yo quisiera que nos aclararas con respecto justamente al perfil profesional de los orientadores de la formación, ¿no? ¿Cómo resolver este dilema? Muchas gracias, Lidia. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí. Bien. Buenas tardes. Antes que nada, pues mostrar mi gratitud por la invitación. El comité organizador ha tenido bien que yo pueda estar aquí hoy compartiendo con ustedes mis conocimientos y que ustedes también lo compartan conmigo. Me gusta, digamos, trazar una mesa redonda imaginaria de tal manera que pueda recoger toda la sala y que ustedes pues, se animen a participar. Esta es la idea de la mesa redonda. Yo no he sido tan disciplinada como la profesora Luisa Rodríguez. Yo he ido un poco por libre en el sentido de que yo vi las preguntas y pensaba que aquí la íbamos a debatir entre todos, no iba a estar dando yo respuesta por respuesta a cada una de las cuestiones que iba planteando, a cada una de las preguntas. Y sí que me gustaría iniciar mi intervención poniéndole voz a unas maestras de un colegio público que se llama Susana Villavicencio, y a un correo electrónico que me llegó hace algún tiempo de una universidad española de unas estudiantes de psicopedagogía. Uno, al colegio público Susana Villavicencio, es la reflexión sobre la formación continua versión cursillo. La otra es una estudiante que se está formando para en el futuro insertarse en el mercado laboral, aspirando a ser una orientadora en un centro de secundario o de infantil primaria. Bien, del Colegio Público de Susana Villavicencio, lo que se comenta es un poco el pensamiento y el sentimiento de ese grupo de profesores que ha utilizado la vía formativa de cursos a través de los CEP. Miren lo que dicen estas profesoras. Estamos cansados de acudir a un sinfín de cursillos que nos separan de lo que día a día hacemos en el aula, que solo sirven para firmar en una hoja de asistencia y para guardar un certificado más junto con las otras reliquias que suman puntos a un proceso fragmentado de perfeccionamiento docente. Siempre nos hemos lanzado a cualquier intento de mejora porque tenemos espíritu y ganas de cambiar nuestra práctica, pero son ya demasiadas las desilusiones. Por eso confiamos en que esta experiencia pueda revelarnos desde nuestro centro y no lejos de él, una vía para dar vida a ese espíritu de lucha. Era un plan de formación en centro, no un plan de formación desde los centros, sino no era un programa de contexto, sino era un programa que se había generado para atender una demanda, una inquietud que tenían los profesores de un colegio de primaria
carga que estaban teniendo en el centro. Y esta me parece la vida formativa mucho más interesante. Yo también participé hace algún tiempo en un curso de formación en centro, que les puedo decir que la recompensa que tengo no es nada comparable a cuando he estado dando cursos a través de centros que me han estado invitando. Así que esta reflexión me parece muy interesante para, digamos, hacer ver la relevancia de la formación en el centro. La otra es una estudiante de psicopedagogía de una universidad española que me hizo llegar un correo y el asunto ponía gratitud. A mí ese correo me llamó especialmente la atención porque creo que es una de las palabras que uno de los conceptos que estamos perdiendo. Verán, esta estudiante escribía lo siguiente: soy estudiante de psicopedagogía en la Universidad de la Península, estudié en la Universidad de Las Palmas y por circunstancias de la vida, ahora vivo en la península, tengo 46 años, mis hijas han crecido y yo he decidido retomar mis estudios y me he encontrado con dificultades. Unas por el deterioro normal de la memoria con el paso del tiempo, otras por el cansancio que supone el asistir todos los días a clase, por las tareas de doblete a que las mujeres estamos todavía abocadas, y también por sentir que en la universidad todavía se prima el aprender de memoria, el hacer trabajos en grupo que en realidad son corta y pega. Esta parte para ti, esta para mí, lo juntamos, ya está aprobado. Cuando decidí volver a estudiar, quería empaparme del espíritu de libertad de pensamiento, de la sabiduría que se les supone a los profesores, de la frescura de la juventud. Quiero aprender, conocer, saber. La realidad ahora me parece otra cosa. Profesores que no comparten, que el asistir a sus clases es el juego de adivinar qué es lo que están diciendo. Alumnos que van a aprobar y ya está. Me dan ganas de abandonar, de volver a la realidad de la calle. A veces el compartir la vida con gente al margen de la universidad enseña más que el asistir a clase. En la asignatura de modelo de orientación y diagnóstico tengo que hacer un portafolio. Como no me enteraba de lo que me estaban contando, empecé a buscar en internet algo que me aclarara las dudas que me iban surgiendo en las clases. Encontré su nombre en bastantes entradas. Fui leyendo los artículos que tenía publicados y me compré su libro Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica que les ha comentado Ana. Lo he leído, he aprendido y disfrutado con él. Quiero mostrarle mi gratitud por la forma en que está escrito, por la transmisión de valores que hace, por mostrar un concepto de la orientación humano y cercano, por lo didáctico que resulta y porque apruebe o no apruebe, me ha permitido tener una visión esperanzada, porque a pesar de que el orientador a veces no tiene una perspectiva clara de sus funciones, yo he encontrado un sentido y lo resume una frase que me impactó. Una de las prioridades de la formación es el uso de nuestros conocimientos con sabiduría. Muchas gracias por poner sus conocimientos y saber hacer a nuestra disposición. Verán, utilizar nuestros conocimientos con sabiduría. Esta alumna retrata muy bien lo que yo me encuentro en el día a día cuando estoy formando a psicopedagogos que en el futuro querrán también aspirar o querrán optar una posibilidad que tienen de transitar al mercado laboral siendo orientadores, en primaria o en secundaria. Pero verán, esta alumna siente el total desencanto que le produce primero cómo se está trabajando en la universidad, cómo a veces hacemos que los alumnos no comprendan nuestro discurso en la universidad. Es decir, verán, uno cuando comprende el sentimiento que tiene de participación, pero cuando alguien está emitiendo un discurso y uno no comprende el sentimiento que tiene de enajenación, de separación, nosotros necesitamos que los alumnos se entusiasmen por el saber, que tengan la curiosidad intelectual. A veces me pregunto por qué mis alumnos en la universidad, yo no percibo que todos tengan esa curiosidad intelectual que se les supone. A veces creo que la hemos matado un poco a lo largo desde el largo deambular del sistema educativo, que hemos forjado entre todos. Por tanto, a mí me parece fundamental la formación inicial y la formación continua, pero en otros parámetros, en otras coordenadas. Y también nos tenemos que replantear nuestra formación. Es decir, yo soy formador, hago formación de formadores, es decir, yo también me tengo que formar y me tengo que reciclar. Y yo me tengo que plantear cómo estoy haciendo yo mi docencia universitaria. ¿Consigo estimular el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación? ¿O no? ¿Hago una práctica profesional rutinaria? ¿O no? Verán, yo me percibo a mí misma como alguien que trata de atender y apoyar al alumnado.
Y normalmente, cuando a un alumno se le pregunta la diferencia entre un buen profesor y un profesor que no es tan bueno, es que los buenos profesores apoyan a sus alumnos. Los profesionales de la orientación son profesionales de la atención y del apoyo. Y es uno de los indicadores potentes para la mejora de la calidad educativa. Ahora trabajamos tras el señuelo de la mejora de la calidad de la educación. Pero la calidad de la educación, la mejora de la calidad de la educación, se mire por donde se mire, pasa por vertebrar buenos planes de formación inicial y continua. Buenos planes de formación inicial y continua. No hay otra, no hay ninguna varita mágica para mejorar lo que estamos haciendo. Sí, también sentir la satisfacción y el gusto por el trabajo bien hecho y tener capacidad de altruismo y también esa capacidad de sacrificio. Después, cuando volvamos a retomar el uso de la palabra, cuando no quiero extenderme, me dijeron que tendría que hablar durante 5 minutos, a mí me gustaría también compartir, que por eso tiene la página abierta, y si no, igual se lo comento ahora para que después a ustedes les sirva como motivo de reflexión. Verán, también uno de los modelos que se supone que son potentes para mejorar nuestro trabajo es el modelo colaborativo. Y no solo se está utilizando en el campo nuestro, en el ámbito de la orientación. Hace algún tiempo leí una entrevista hecha por Juan José Millás a un especialista internacional, un gran investigador y un gran clínico en el campo de la oncología, es decir, el estudio del cáncer. Me llamó poderosamente la atención de cómo primaba el modelo colaborativo en su trabajo. Y por eso le dije a Ana, no me quites la marca que tengo en el libro, porque les quería leer. En la entrevista esta salió en El País Semanal. En ese momento Juan José Millás, que es un novelista y un escritor, y un periodista que yo admiro mucho, hacía una cosa muy curiosa, que era una entrevista, pero una entrevista al uso, donde pudo, bueno, sacas una serie de preguntas, elucubras sobre ellas y cuando vas se las lanza. No. Juan José Millás, desde que su entrevistado salía de su casa, a lo largo de todo lo que era la jornada laboral, lo seguía como si fuera una sombra. Era su sombra. Y lo analizaba en todo y cada uno de lo que era un día de trabajo de ese personaje. Y llegó a la siguiente conclusión. Baselga es este hombre que les digo que tiene una reconocida fama internacional en el estudio y la clínica de la oncología del cáncer. Bien, dice Juan José Millás, Baselga señala el trabajo colaborativo como una importante herramienta del trabajo. De hecho, todo su equipo, formado por clínicos e investigadores básicos, a quienes ve como artistas, asiste a las sesiones clínicas donde son expuestos los diferentes puntos de vista. El pacto que tiene con su equipo es que sean autónomos, que crezcan juntos y que cada uno alcance su nivel de excelencia. Su responsabilidad como coordinador de ese grupo es conseguir que todos vayan en la misma dirección y aprender del grupo. Además, señala la necesidad de hacer más interdisciplinar el trabajo del equipo y apuesta por la incorporación de psicólogos y filósofos. Fíjense, los filósofos son importantísimos. Hoy por hoy está más avanzada la ciencia que la filosofía, lo que es un disparate, porque cuando estás en la primera línea de fuego, no puedes pararte a pensar, necesitas gente que piense por ti. Si queremos como en el mundo de la investigación y de la clínica, el modelo colaborativo también es un modelo interesante. Y lo que se trata es de compartir conocimientos, que sean equipos interdisciplinares, porque todos nos podemos nutrir unos de otros. Y cuanto más ciencias están arrojando luz sobre un problema, mejores respuestas podremos dar. Partiendo de buenos diagnósticos, podremos hacer mejores intervenciones. Pero si no, vamos muy errados en el camino. Bien, después les contaré alguna otra cosita, pero por ahora yo creo que como elemento para iniciar el debate y para reflexionar, yo creo que podría dar. Gracias, Lidia. Casi nada todo lo que has dejado planteado encima de la mesa. Casi nada. Ahora decías, necesitamos quizás quienes toman las decisiones, gente que piense por ti. Y bueno, pues pensaba relacionado con lo que acababa de decir Luisa, ¿no? Hacer esos seminarios ad hoc, ¿no? De traer a quienes tienen las decisiones, a aquellos que están en la práctica y unir de una vez
por todas a quienes toman las decisiones, la teoría y la práctica. Ahora estaba previsto que interviniera David, pero en relación, escuchándote, Lidia, digo, como has estado tan precisa y has sacado tantos temas en relación a la formación de los orientadores y orientadoras, quisiera que Paulino, que se hacía esa pregunta, ¿no? Una pregunta muy interesante que podréis encontrar en los documentos del Congreso, ¿no? Dice Paulino, los profesionales de la orientación y la formación, ¿asignatura pendiente o materia superada? Eso es lo que me gustaría que nos contara ahora Paulino, que aprovecho también para deciros que Paulino Murillo es profesor del Departamento de Didáctica de Organización Escolar y de la Universidad de Sevilla. Paulino, ¿está todavía esa pregunta abierta? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿te oye? Bueno, antes que nada, como no puede ser de otra forma, también yo tengo que agradecer la invitación, en general a la organización y en particular a la profesora María Teresa Castilla, por poder compartir con todos ustedes, bueno, algunas ideas. Yo, al igual que mi colega Lidia, no me he disciplinado en cuanto a que no voy a responder a las 5 preguntas. Pensé también que sin conocer el turno, si todos dábamos respuesta a las preguntas, podría ser el tema un poquito más aburrido. Sí intentaré disciplinarme, aunque no sé si lo conseguiré en cuanto a los 5 minutos que la coordinadora de mesa nos ofrece. Bueno, con respecto a la pregunta que planteo, se van a dar cuenta a lo largo de mis palabras. Tal vez soy un intruso en la mesa, o tal vez haya otro intruso más por ahí. Yo me voy a acercar al tema desde el campo de la organización, no tanto de la orientación. La orientación la dejé bien entendido, no la dejé porque, bueno, la transversalidad también está ahí, ¿verdad? Pero hace ya 16, 17 años, cuando dejé de formar parte de lo que entonces en Andalucía eran los equipos de promoción y orientación educativa. Y desde entonces estamos próximos al mundo de la organización y al mundo de la orientación. Pero ya hace esos años era un tema que yo me planteaba, que nosotros nos planteábamos, que algunos profesionales del equipo que teníamos una mirada equivocada o no equivocada, pero por lo menos era nuestra mirada sobre la orientación, y sobre todo en aquellos tiempos en que la orientación estaba muy dada a ser demasiado reduccionista en cuanto a aplicación de pruebas de diagnóstico más clínico que pedagógico y diagnóstico, y bueno, ¿de qué voy a decir que no sepan todos ustedes, ¿no? Pues teníamos otra mirada, es la mirada que me ha ido derivando, digamos, al campo en el que me sitúo ahora, y es la importancia de la mirada institucional. Obviamente por eso, más que preguntarme, yo pregunto, digo, si en mesa redonda creo que estoy en el foro más adecuado para que discutamos sobre si realmente el tema o la articulación, formación, orientación, sigue siendo una asignatura pendiente, hace 16 años lo era, por lo menos desde mi percepción, o ya es una materia superada o se superó hace tiempo. Sobre todo pensando en el gran problema que puede suponer, al menos nosotros lo suponía, el intentar articular una formación de primer orden con una formación de segundo orden. Pero claro, los profesionales de la orientación tenían, en ese amplio repertorio de funciones y tareas que las normas le dictan, tenía también la función de formación. Sobre todo en una época en que no se rentabilizaban demasiado los recursos, también sería una pregunta para discutir. Hoy día se rentabilizan los recursos que tenemos o no. A veces profesionales del apoyo externo, no solo orientadores y orientadoras, también asesores y asesoras de SED, incluso el propio servicio de inspección, a veces se acercaban a los centros con miradas diferentes y modelos tan contrarios que en vez de ayudar lo que hacían era perjudicar, ¿no? Por eso muchas veces yo también he planteado en algunos escritos si el asesoramiento, sobre todo el externo a los centros, a veces también el interno, es más un obstáculo que una ayuda, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría sobre todo centrar la discusión posible que podamos tener en función del tiempo que tengamos en 3 puntos fundamentales. Es decir, yo parto de la base de que efectivamente reconozco que los profesionales de la orientación tienen un repertorio amplio de tareas. Y claro, ahora yo, después de mi intervención, tal vez le esté adjudicando de forma más o menos explícita todavía una función más, ¿no? Pero para mí hay un aspecto clave. El orientador, el profesional de la orientación, la profesional de la orientación, para mí debe ser un analista institucional, debe ser un analista institucional. No solamente forma, sino que también tiene que ser formado. Quien me ha antecedido la palabra ya ha hecho alusión a ello, la profesora Lidia también ha hecho alguna alusión a ello. Y esa articulación de la formación es la que a mí me preocupa fundamentalmente. Dentro de este amplio repertorio de tareas, yo pienso que es importante que
que considerar la dimensión institucional es clave, porque solo así contribuiremos al desarrollo profesional, pero no solo al profesional, sino también al institucional. Si partimos de la base de que el análisis de la dimensión institucional, porque no solamente es el profesional de la orientación, sino el marco en el cual desempeña sus funciones, y ese marco hay que conocerlo, entre otras cosas porque conociendo el marco es como podemos hacer que los demás, incluso los propios protagonistas, lo comprendan. Parece que no, pero muchas veces los propios protagonistas del centro no conocen el contexto en el cual desarrollan su trabajo. Entonces, si esto lo aceptamos, que es necesario, que es importante, esto significa pues, adoptar una postura crítica en torno, yo pienso, que a dos puntos fundamentales. Uno, la concepción y la metodología precisa de los profesionales de la orientación, fundamentalmente hacia la construcción de diseño y desarrollo de proyectos formativos. Proyectos formativos basados fundamentalmente en la reflexión y en la colaboración. Estas son palabras que pueden estar algo manías, pero que si tenemos tiempo podemos insistir en cómo hemos de entender la reflexión, cómo hemos de entender la colaboración, incluso la investigación. Porque siempre lo que sí deberíamos es de intentar, sobre todo, huir del activismo no fundamentado. Y a veces cuando se analizan situaciones concretas, lo que vemos es un activismo con, bueno, un interés muy bueno, muchas ganas, pero a veces poca fundamentación en ese activismo. Y por otro lado, algo que también, al menos hace tiempo, también nos preocupaba, que es ser sensible a las demandas de los centros, porque a veces también se actúa sin considerar o sin mostrar demasiada sensibilidad a las demandas de los centros, porque anteponemos, digamos, unos criterios que a veces no siempre se corresponden con lo que demandan los centros. Y en un tercer lugar, también el tema de que los procesos reflexivos y de colaboración, por supuesto, deben ser fomentados por los profesionales de la orientación, pero deben ser aplicados por los mismos profesionales en su práctica cotidiana. Es decir, aquellos profesionales de la orientación en sus centros, o si son externos, en sus equipos, también deberían de alguna forma considerar esto y articular. Así sí se podría articular estos procesos formativos en un primer orden y en un segundo orden. Entre otras cosas porque, bueno, los centros son sistemas, como sistemas son dinámicos, aunque no nos lo creamos a veces, están en continuo cambio, permanentemente están modificándose, aunque a veces no emitan señales que nos hagan ver de manera manifiesta que están cambiando. Otra cosa es que estén cambiando o no en el camino deseado, ¿no? Pero siempre están en continuo movimiento. Pero al mismo tiempo no solamente están en continuo movimiento, sino que hay un conjunto de creencias, de percepciones y además unas estructuras de poder claramente definidas. De eso hay que tomar conciencia, porque desde el momento que el profesional de la orientación entra a formar parte o a trabajar en un centro, desde un nivel interno o un nivel externo, entra a formar parte de una estructura de poder. Y además de que entra a formar parte de esa estructura de poder, también debe ser consciente de que va a intervenir o está interviniendo en un sistema en el cual hay una cultura o varias culturas. Entonces ahí se desenlazan una serie de elementos dentro de las dinámicas sociales de cualquier centro, como pueden ser cultura, poder, cambio, planificado y no planificado, que son elementos fundamentales a considerar y que creo que son los articulatorios, los que pueden articular los procesos de formación de primer orden y los procesos de formación de segundo orden y tal vez dotarlos de una mayor coherencia. Hasta aquí dejaría yo planteado lo que quería decir desde la óptica de la primera parte o denominación de la mesa redonda, sin entrar en lo de orientación a lo largo de toda la vida, que también no rehuyo tampoco a las preguntas y si fuera necesario, pues también puedo manifestar mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulino, porque también sigues planteando ideas muy interesantes. Espero que si todos vamos siguiendo en esta línea de brevedad, tengamos oportunidad de que las participaciones sean muy variadas y así sea más rico. Vamos ahora a dar la palabra a David Rodríguez. David Rodríguez trabaja en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona y forma parte del equipo de ELO, que es el equipo de desarrollo organizacional. Él nos plantea algo muy interesante y además muy relacionado con lo que acaba de decir Paulino. Te preguntaría, David, ¿pueden ser los orientadores en ese análisis dentro de la institución que plantea Paulino, ¿pueden ser los orientadores realmente agentes de cambio? Muchas gracias.
Yo, como pueden suponer, soy el otro intruso que comentaba Paulino hace un rato. Somos organización escolar, aunque después de escuchar a las compañeras que me preceden, pues tenemos bastantes cosas en común cuando hablaban de orientar para la estabilidad. Comentaba Luisa, o el modelo de colaboración, pues hablaremos cuando ahora comente cosas sobre el orientador como agente de cambio, el orientador como gestor de conocimiento. Precisamente lo basamos en esos modelos colaborativos y, por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, coincido completamente con algunos de los comentarios y observaciones que ha hecho Paulino, sobre todo en esa función tal vez extra o no tan extra del orientador como analista institucional. La verdad es una parte interesante, porque nos toca, como no, defender ese tipo de funciones desde el subámbito que trabajamos, que como os comentaba, es el de la orientación. Bien, en la ponencia que me interesa, que nos acompaña, ahora especialmente se incorpora, nos sugería para incorporar a esta mesa redonda lo que hacíamos, lo que tratábamos junto con Joaquín Gairín, que es el coautor y la persona que inicialmente debería haber conformado e integrado esta mesa redonda. Intentamos de alguna manera sugerir algunas cuestiones básicas vinculadas a la dimensión institucional que el orientador o orientadora deberían tener en cuenta cuando de alguna manera intentan promover, intentan ayudar, intentan contribuir a esa mejora, a esos procesos de cambio en los centros educativos. Nosotros, desde LEO, desde ese equipo de desarrollo organizativo, llevamos mucho tiempo precisamente trabajando en comprender la realidad de las dinámicas de las organizaciones educativas de cualquier etapa, de cualquier nivel, tanto formales como no formales. Llevamos tiempo intentando comprender cómo se producen esos procesos de cambio, esos procesos de mejora de los centros educativos y, sobre todo, lo que nos caracteriza, si es que hay algo que nos diferencie, es que intentamos buscar aplicaciones y propuestas prácticas que de alguna manera contribuyan, hecho en efectivo, a esos cambios, esas mejoras en los centros educativos. Nosotros partimos de una idea, tal vez desde el ámbito más epistemológico, filosófico, que nos comentaba Luis Carlos en Alicia al País de la Maravilla, y es que si nos quedamos quietos mientras el mundo, la realidad, el contexto continúa avanzando, en realidad lo que hacemos es atrasarnos, quedarnos atrás. Y esa es la idea de la cual partimos cuando proponemos todas esas estrategias de cambio y de mejora en los centros educativos. Es decir, nuestra filosofía de base es que es intentar defender que si durante mucho tiempo la innovación en los centros educativos había sido una opción, ahora actualmente es una prioridad, es una obligación, pero no simplemente debemos innovar de forma puntual, sino que los centros educativos están obligados a crear estructuras de innovación sistemática. Es decir, yo muchas veces explico a mis alumnos, cuando les explico precisamente el desarrollo organizativo, que tener ideas es relativamente fácil, aunque sean ideas de bombeo, como me decía mi abuela cuando era pequeño. Tener buenas ideas es más complicado y no es suficiente. Es decir, no es suficiente con tener buenas ideas, no es suficiente con ser creativos. Esas ideas se tienen que producir de forma sistemática y se deben dotar las estructuras organizativas de sistemas, de mecanismos que las produzcan de forma sistemática y que las puedan recuperar para llevarlas a la aplicación práctica. Y es ahí donde se producen las innovaciones y es ahí donde podemos diferenciar los centros educativos innovadores. Pues bien, en este contexto, en esta línea de trabajo de promover, de comprender los procesos de cambio, desde el 2003 aproximadamente llevamos trabajando en el estudio de lo que hemos llamado creación, lo que se llama habitualmente creación y gestión del conocimiento, que va vinculado, como decía antes, a esas cuestiones, a esos modelos de colaboración, de comunidades de práctica, de modelos de adaptabilidad. Nosotros, de alguna manera, asociamos esas estrategias de gestión del conocimiento a procesos de aprendizaje individual y organizativo y, consecuentemente, la asociamos a esos procesos de mejora, de mejor adaptación del centro educativo a las exigencias constantes y cambiantes del entorno en el cual se encuentra. Y desde el 2003 nosotros lo que nos propusimos en primer lugar fue precisamente intentar encontrar, diseñar y experimentar unos modelos de gestión del conocimiento que se adaptaran a las características y exigencias de esos centros educativos. A partir de aquí, eso lo trabajamos aproximadamente entre el 2003 y el 2006, a partir de allí fuimos analizando diferentes dimensiones, diferentes cuestiones vinculadas a esos procesos de creación y gestión del conocimiento colaborativo en los centros educativos. Analizamos procesos de motivación, de toma de decisiones, de participación,
analizamos los factores condicionantes, analizamos, entre otras muchas cuestiones, por ejemplo, los agentes educativos que de alguna manera podrían liderar, podrían promover esos procesos de creación y gestión de conocimiento colectivo en el ámbito educativo. Y como no podía ser de otra manera, como muy bien pueden suponer, entre esos posibles candidatos o agentes educativos a implicarse en los procesos de gestión del conocimiento se encontraba, como no, el orientador o orientadora escolar. Por tanto, defendemos la opción, el rol, la función de ese orientador como gestor del conocimiento. De hecho, creo que ha sido en la mesa redonda esta mañana, no sé si era Sebastián Rodríguez, ya ponía algunas de las conclusiones a las que llegaba, que hablaba precisamente de esa función de gestor del conocimiento, la necesidad de gestionar la información, de diseminarla, de recopilarla. Por lo tanto, defendemos ese rol de gestor de conocimiento y consecuentemente también, respondiendo a lo que nos comentaban, lo que nos preguntaban, esa función de agente de cambio. Y con lo que digo que Luisa me diga eso, como he comentado antes, de que cada vez tenemos más tareas a realizar y al final hacemos lo que podemos. Pues sí, al final hacemos lo que podemos, pero se trata de avanzar en esos procesos, en esa función de analista institucional, de ese proceso de agente de cambio. Se trata, por tanto, de que el orientador, en ese papel, en esa función, en ese rol de agente de cambio, asuma funciones no tanto encaminadas a mantener el status quo, las situaciones reales, actuales, sino a impulsar y a promover procesos de cambio que contribuyan, como iba comentando, a esa mejora de la situación, a esa mejora de las respuestas de los centros educativos a las exigencias y demandas de su contexto. Por tanto, la intervención de estos orientadores, de estos asesores en el contexto organizativo debe considerar, por tanto, y debe incorporar cuestiones vinculadas a la naturaleza de las organizaciones y a la comprensión de todos los elementos que componen esas organizaciones, la relación que se establece entre esos componentes y las dinámicas habituales de los centros educativos. Por tanto, ese orientador como agente de cambio debería ser, o creemos que debería ser, un profesional capaz de canalizar toda la información que se produce en esos centros educativos, de conocer el sistema organizacional, los umbrales de tolerancia, las alianzas y las conexiones formales e informales que se puedan producir en los centros educativos, entre otras muchas cuestiones. Hace ya unos años, Pony Teixidó, y leo textualmente, nos decían que el agente de cambio o referente institucional es aquel profesional con capacidad para influir en la gente y de promover el cambio que debidamente preparado actuará sobre el entorno para conducir y posibilitar la implantación del cambio planificado. Pues bien, si realmente nos creemos o queremos creernos que el orientador en un centro educativo pueda asumir esta función como agente de cambio, hay toda una serie de competencias, y esto tal vez también va orientado a otras de las preguntas o cuestiones que nos son planteadas, asociado a una serie de competencias que se deben promover en la formación de esos orientadores. Les comento algunas, aunque en el texto escrito las tienen mejor explicada. Entre otras, nosotros proponíamos una competencia para comprender la complejidad del ser humano, su percepción, reacciones cognitivas y emotivas frente al cambio y sus motivaciones personales y profesionales. En definitiva, se trata de alguna manera de que el orientador sea capaz de identificar, de detectar posibles barreras personales, individuales y organizativas en el momento de promover esos procesos de cambio y de mejora en los centros educativos. Competencias para actuar en el marco de unos valores éticos con vistas a promover el cambio. Competencias para comprender las ideologías, el contexto, las tradiciones, las creencias. Es decir, competencia para entender y promover culturas adecuadas en los centros educativos para promover esas mejoras. Competencias para liderar, para influir, para planificar el desarrollo de estrategias de intervención en los centros educativos, etcétera, etcétera, entre otras muchas competencias. Estas son, de hecho, algunas competencias generales, pero si vuelvo a lo que les comentaba antes, a esas estrategias de gestión del conocimiento, lo que hemos visto es que ese orientador de alguna manera asume el papel de moderador o gestor del conocimiento que existe en otras organizaciones y por tanto se trata de un rol en el cual se deben asumir funciones de planificación de sistemas, de vías flexibles de comunicación, de búsqueda de espacios de encuentro, de estimulación del debate, dinamizar la participación, de aportar ideas, de gestionar, como les decía antes, información, datos y conocimiento. Es decir, que actuar en este contexto, en este escenario que les planteaba, que después discutiremos si es realista, si no es realista, si es posible o si no es posible, exige en definitiva conocer las posibilidades, los retos que supone la implicación o la adopción de la gestión del conocimiento
en los centros educativos y sobre todo aprovechar estructuras existentes como son los departamentos, como son los equipos docentes, como son los equipos de ciclo para promover estos procesos de colaboración y de creación colectiva del conocimiento. En definitiva, y aquí recupero algunas de las cuestiones que creo que se planteaba ayer en uno de los simposios, creo que era el que coordinaba, tengo apuntado aquí, Juan Antonio Morales. Si entendemos que el orientador debería ser un profesional preparado para guiar y apoyar esos procesos de cambio y de mejora en los centros educativos, también debemos considerar que no debe espantarle afrontar nuevos desafíos, nuevas temáticas, sino todo lo contrario, las debe considerar como un reto para superar, para mejorar y para impregnar esa mejora, esos ideales de cambio a los centros educativos. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Ahí está. Hace un momento nuestros dos hombres de la mesa han utilizado la palabra intrusos. No sé, por casualidad, pues también de los dos hombres habéis hablado. Y intrusos, bueno, intrusos porque si es de un departamento, de otro, que no está más cerca o menos de la orientación, no vamos a entrar ahí. Pero yo os digo que no por intrusa, desde luego que no, pero sí por distinta. Aquí en la mesa tenemos sentada una veterinaria. La veterinaria es María José Romero Aceituno, es licenciada en veterinaria y está aquí porque además es la secretaria general del CREU, que es la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas. Seguro, María José, que tienes muchas cosas que contar con respecto a todo lo que has oído y en relación al tema que nos ocupa, a los orientadores y orientadoras y su formación. Te damos la palabra, en ningún momento te sientas obligado por tiempo. Quiero decir, tu trayectoria profesional es distinta, pero fíjate, convergente en el momento de la tarde de hoy. ¿Me oye? Sí, vale. Yo lo iba a decir al inicio, que considerarme intrusa, pues yo también un poco, ¿no? Quizá lo más rico de la mesa es que sea el engranaje de intruso y sea como podamos aprender todo mejor, no yo la primera. Te corrijo porque ya me gustaría ser licenciada en veterinaria, pero me quedan dos asignaturas que me están costando la misma vida y en ello estoy. Por esa condición de estudiante, soy representante de estudiantes, bueno, he sido hasta hace poco secretaria general de la coordinadora que ha comentado Ana, que no es más que una asociación de consejos de estudiantes a nivel estatal, y también no hace mucho con el Estatuto del Estudiante Universitario, que muchos de vosotros conoceréis, se legisló un órgano, que era el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, donde están también los presidentes de los consejos de estudiantes. Lo presidía, cuando se creó, el ministro Ángel Gabilondo, ahora lo preside nuestro amigo José Ignacio B, y yo era la vicepresidenta de nuestro amigo con cariño. Era la vicepresidenta de ese órgano porque me hicieron entre los consejos de estudiantes de España, ¿no? Dicho esto, solamente no por cargo, porque más lo he sufrido yo, que todavía no me han dejado acabar la carrera, sino porque todo lo que yo diga, sin ser por supuesto experta en la materia, más que en lo que siempre en los debates que los representantes de estudiantes a nivel universitario hemos tenido con este tipo de temas, ¿no? Porque están mucho más presentes quizás en los debates que tenían los estudiantes a nivel de política universitaria, de representación estudiantil, que seguramente los debates que tenían los rectores, y quizás seguramente eso pues sería uno de los errores, ¿no? Yo pues agradezco muchísimo la invitación, conocí a María Teresa en un curso y no dudo en considerar oportuno que quizás la perspectiva de un estudiante en servicio de orientación o en gente que se dedica a la orientación a estudiantes pues podría ser una cosa bastante adecuada, ¿no? Y lo agradezco porque además yo también pues estoy aprendiendo muchísimo y me hubiera gustado estar aquí desde por la mañana, pero bueno, de aquí a mañana que también tenemos la oportunidad de coordinar un simposio, pues seguramente aprenderemos más, ¿no? Dicho esto, ya os digo, ¿no? Nosotros siempre siempre se legisló el espacio europeo de educación superior, ¿no? En la universidad, y seguramente haya gente que sea de secundaria o de primaria, pero creo que todo el cambio educativo ha venido siempre incidiendo en que el estudiante debía ser el actor principal de todo este cotarro educativo de universidad y secundaria y primaria, ¿no? Sobre todo en la universidad, las declaraciones ministeriales que dieron
que forjaron el Espacio Europeo de Educación Superior pusieron al estudiante como actor principal, lo cual cambiamos los planes de estudio, cambiamos los créditos y los llamamos ECTS, y ahora resulta que significaban el trabajo que tenía que hacer el estudiante, y cambiamos una serie de cosas, le cambiamos el nombre a muchas cosas, pero no cambiamos las realidades, ¿no? Quizá una de las realidades que habría que haber cambiado es el actor principal de la educación de la universidad, el estudiante. Quizás los servicios de orientación y de atención al estudiante, que son fundamentales, quizás se tenían que haber multiplicado, pues no sé, en algunas universidades por 100, en otras que están bastante mejor, a lo mejor por 10, ¿no? Y sin embargo creo que ha sido algo que, ya os digo, a nivel estatal, lo que yo y mis compañeros siempre hablábamos es que era una cosa que se quedaba con el mismo apoyo institucional, con la misma relevancia en las universidades y con el mismo hueco que tuvieran y que hubieran conseguido a base de mucho esfuerzo personal de esas buenas personas que muchas veces estáis en ese tipo de servicios, pero no se había dado nadie cuenta de que si el actor principal es el estudiante, había que hacer todos los esfuerzos, y esto es uno de los esfuerzos fundamentales, ¿no? Es uno de los esfuerzos fundamentales, además, porque nosotros siempre hemos creído que en la optimización de recursos, de la que tanto se habla ahora en esta, y me alegra, llevamos no sé, una hora aquí, todavía no he oído la palabra crisis, lo siento, la voy a decir yo, en estos temas ahora de que la universidad, la educación, los recursos públicos de la educación están tan mermados y tan mal visto cualquier euro que se ponga en cualquier sitio, quizá y seguramente una buena orientación, una buena atención, seguramente optimizaría muchísimo el uso de esos recursos. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer entender de cara a que haya más apoyo, porque seguramente si hay más apoyo en las universidades, en los centros educativos, a que eso se refuerce, los estudiantes sabremos mejor, tenemos un itinerario informativo mucho mejor, tendremos mejor tutorización, tendremos mejor pues, todo lo que ustedes saben transmitir y tendremos mejor uso de los recursos. Y no nos pasará que abandonamos una carrera que hemos empezado un año, que luego ya no sé qué asignatura cogerme, que luego termino la carrera, que no sé casi qué es lo que he hecho, porque me han apagado, como se decía antes, todo el espíritu y las ganas de aprender, como decía el email, que a mí me ha llegado y me he sentido identificada, y cuando encima salgo al mercado laboral, pues no tengo ni idea de lo que es la vida, porque en cuanto a competencias transversales, que se nos ha hablado también de gestión del conocimiento, de saber poner en uso la sabiduría, que también se ha dicho una frase muy bonita, pues no tengo ni idea de eso, porque a mí me han enseñado el tema 1, el tema 2, el tema 3, y así sucesivamente, ¿no? En la introducción del simposio de mañana, y lo voy a mezclar un poco en la cabeza porque lo tengo todo mezclado, y como el estudiante también lo tengo escrito en el documento de mañana, el estudiante cuando se acerca a una persona que es el orientador, o a un servicio de atención, o a una secretaría, incluso en un centro, no sabe si quiere orientarse, si quiere que lo atiendan, si quiere que... no lo sabe. Entonces yo creo que, si me permitía alguna recomendación, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces el estudiante va a la secretaría del centro a decir que de qué se matricula y dice que eso le tiene que ayudar el orientador. Y se va al servicio de orientación y dice que eso tiene que ver con la atención al estudiante, que le darán información. Y se va, y todo esto está cada uno en una punta de la ciudad. Por ejemplo, en mi universidad pasa, no sé si hay aquí alguien en mi universidad o en muchos otros sitios, ¿no? Por lo cual el alumno acaba desorientado, desinformado, desalentado, intentando buscar a alguien que alguna vez tuvo la misma duda que ¿no? Es triste, pero es verdad, y yo creo que se podrían hacer muchos esfuerzos si se apoyaran mucho más los servicios de orientación y a los orientadores, que cuando un estudiante universitario, y hablo de universidad porque la experiencia que he tenido, llega, tiene pues 1000 inquietudes, 1000 curiosidades, es como un niño chico casi que todavía, ¿no? Hombre, en el instituto le ha quedado más tiempo para vivir, después de lo que tenía que estudiarse, después de la temida selectividad, pero seguramente ha tenido muchas más inquietudes que cuando llega a la universidad el primer día se las apagan, pero como un mal fuego, ¿no? Porque sí, el primer día de la jornada de nuevo ingreso, y claro, ahora te voy a explicar todo lo que tienes, el abanico de posibilidades que tienes en la universidad. Aquí el chiquito de 17 o 18 años llega bastante, bueno, entre temeroso y con cierta incertidumbre, pero también con ganas, y le explican todo el abanico de posibilidades, más las troncales, la obligatoria y la libre configuración, y no vuelve a oír hablar de eso hasta que o tiene una duda o resulta que le gustaba, tenía cierta inquietud por algo y ha ido a volver a preguntar sobre alguna actividad en concreto, o tiene un problema y entonces ya sí acudo al servicio de orientación, al servicio psicopedagógico, al servicio que sea, que tengo que volver a preguntar dónde estaba, ¿no? Creo que hay
una parte muy importante que también podéis asumir vosotros, porque no sé quién puede darle luz al profesorado universitario, y creo que también muchos sois profesores universitarios, pero no, seguramente seréis de los que lo hagan bien y lo transmitan de otra manera, de formar al profesorado universitario en temas de orientación también, en temas de sensibilización muchas veces, o en temas de humanidad, pero de orientación también, para poder inculcarle al estudiante que no es solamente tema 1, tema 2, tema 3, sino que hay otras cosas que se impregnan de competencias transversales, que son muy necesarias, que quizás les van a ayudar más en su vida que los conocimientos académicos estrictamente, y creo que en eso también los profesionales de la orientación podéis tener un papel estupendo, ¿no? Yo he incidido muchas veces en el documento que hemos presentado también para el libro, en que la orientación es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer efectivo. Claro, en estos tiempos los derechos es como una vivienda y un trabajo digno, ¿no? Pero se puede hacer y es muy importante, y yo creo que hay que convencer a las instituciones. Yo que me he movido un poco en política, al final que todo parece que se cuenta con si cuesta dinero, si da dinero, pues también hay que, el concepto de inversión se tiene que tener muy claro y poner en valor los servicios que pueden hacer que no se malgaste el tiempo del estudiante ni el tiempo del profesorado, ni se malgasten los recursos, ¿no? Desde la perspectiva un poco del estudiante ya os he comentado algo, ¿no? Pero sí que hemos creído siempre, y eso lo tenemos escrito en algún documento, que los servicios de orientación o los orientadores o las personas que tengan la oportunidad de ejercer esa labor tienen que tener una accesibilidad total, ¿no? Incluso en el lenguaje, en el trato cercano, en una comunicación constante con la persona que estén orientando, con el estudiante, y una disponibilidad pues, también buena, ¿no? Muchas veces el servicio de orientación tiene un horario de por la mañana, y si el estudiante también tiene un horario de por la mañana, pues ya te has cargado esa posibilidad de que el estudiante entre en contacto y vea que eso es bueno y pueda seguir en ese camino de la orientación, ¿no? Creo que sería muy bueno, que es muy bueno a cualquier nivel, que en los servicios, en los gabinetes, en lo que se tenga de orientación, haya integrado a estudiantes, ya sean becarios, ya sean colaboradores, o ya sean voluntarios, o ya sean lo que sea, porque es muy bueno tener al receptor del mensaje dentro. Yo, que alguna intervención que otra he tenido, porque hay gente como María Teresa que ha tenido la idea de decir, bueno, pues vamos a meter al representante de estudiantes a ver qué dicen los estudiantes, ¿no? Tuve una intervención en un foro de servicio de orientación de las universidades a nivel estatal, en Jaca, no sé si habrá alguien aquí de los que estaban por allí, y poco me comen, porque dije que hubiera becarios podría ser una práctica muy buena, una buena práctica, porque podían traducir el mensaje, podían llegar mucho mejor. Los servicios muchas veces están, pero no llegan. ¿Y por qué? Porque el estudiante pasa de todo. No, es que al estudiante no lo hemos educado en ningún tipo de participación, ni en curiosidades, ni en nada, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo puede ser muy bueno, por supuesto, y creo que las reticencias de este colectivo venían un poco a ser que, como las universidades no le suelen prestar la suficiente atención y la suficiente no le dan su lugar al servicio de orientación, hablando entre comillas, y los tienen muchas veces compuestos por becarios que no tienen la formación. O sea, los puestos de orientadores profesionales los suplen con becarios. Entonces esta gente dice, no queremos más becarios, porque si mi rector, mi vicerrector, mi decano ve aquí mucha gente, aunque sean becarios, no van a dotar a estos de los suficientes profesionales, ¿no? Es como se debería. Pero en cualquier caso, en donde sea, sí que es bueno incluso la participación de los estudiantes ahí o en cualquier sitio hace, como han dicho antes, ¿no? La participación, que un estudiante participe, hace que ya la motivación, la manera de recibir las cosas y la manera de transmitir las cosas es distinta que si el estudiante simplemente está siempre como receptor de clases magistrales, de servicios o de lo que sea, que lo hace un poco enajenarse y no involucrarse en eso. Creo que la involucración de los estudiantes en cualquier tipo de orientación para contribuir a que otros puedan servirse también de eso, pues puede ser muy bueno, ¿no? En cuanto al tema, que claro, yo no me puedo ceñir a todo el título de la mesa redonda porque me faltan conocimientos, ¿no? Pero en cuanto a la orientación a lo largo de la vida, yo creo que por supuesto cualquiera, ya sean profesionales de la orientación, sea que sea, si el aprendizaje tiene que ser a lo largo de la vida, la orientación tiene que ser a lo largo de la vida también, ¿no? Creo que puede ser lo mejor. Yo creo que hasta aquí, si cualquiera tiene aparte de las preguntas que luego respondamos, pues estaré encantada.
Muchas gracias, María José. Vamos apuradillas de tiempo. Tendríamos que, en teoría, ¿verdad, Teresa? Acabar a las 5:30, a lo mejor tenemos 2 minutillos más. La última de las participantes en la mesa, la hemos dejado la última justamente por eso, porque es de la casa y ella lo comprende y ella incluso pues fue partícipe de la idea. Es Paqui Valdivia, profesora de aquí, de la Universidad de Málaga, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y con una larga trayectoria también vinculada a la orientación educativa, porque ella ha sido orientadora en los equipos de orientación educativa hace años, y bueno, plantea en su texto cuestiones muy interesantes relativas a la formación de los orientadores y a los modelos de orientación, especialmente para las etapas de educación infantil y primaria. Paqui, cuando quieras, por favor. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, yo voy a poner mi cronómetro en marcha porque me pasa con lo de bailar igual. Me cuesta trabajo salir a bailar, pero cuando salgo, ya que quien me pague. Para hablar me pasa lo mismo. Me cuesta trabajo, no me gusta estar aquí encima, evito todo lo posible, aunque esta sea casi mi segunda casa o la primera, pero no me gusta estar aquí encima de la tarima, prefiero estar más en otras posiciones más horizontales, ¿no? En esta verticalidad. Aunque yo me siento como si estuviera con vosotros ahí mismo, ¿no? En ese mismo plano. Yo creo, no sabía por qué me había puesto Teresa, porque yo creía que ya había suficientes personas en la mesa. Se lo agradezco y dándome la posibilidad de estar con grandes pesos pesados de la orientación, de trayectoria ya bastante larga. La mía comenzó en los equipos de orientación, o sea que Paulino, tenemos algún nexo, hay más compañeros por aquí, también del mismo tema. Y claro, mis primeras cuestiones, yo tuve 14 años en los equipos de orientación y después ya de no estar, que me vine para acá, para la universidad, pues me dedicaba a todas las cosas que había de orientación a ir. Y ya iba, pues como diciendo, reflexiones en torno a esto. O la orientación educativa en Andalucía, mayoría de edad, a los 18 años ya llevaban los equipos de orientación. Y también seguía yendo a sitios. Y después de ponerle la mayoría de edad, otra comunicación era la orientación educativa en Andalucía, reflexiones y esperanzas. O sea, siempre reflexionando, ya que no estaba en el tajo tan directa, porque a veces cuando se está en el tajo, reflexionas poco, o a lo mejor no te hacen tanto caso, o ninguno, ¿no? Dicen, esto es lo que hay, está desorbitado el trabajo que tenéis, que es así y sigue estándolo, nunca trabajamos a gusto de las demandas tan excesivas que hay, y eso también nos creaba un problema. Yo ese problema lo sigo teniendo aquí, porque sigo estando desguardado. O sea, que digo, yo me parece que mi trayectoria profesional a lo largo de la vida es el deporte continuo. O sea, no he cambiado para mejor en ese sentido. Sigo sin tener varitas mágicas aquí, como decía Mara Servini, para intentar solucionar todo lo que a mí se me avecina. Aparte, yo tenía un poco de vocación frustrada porque también empecé siendo maestra. Y entonces yo decía, yo soy orientadora, con todo lo que ello supone de percepción de un ser privilegiado del sector de la TISA, que está aquí porque a lo mejor es de tal. Ya cuando me pedían un adorno político me molestaba cantidad. Pues digo, si yo no soy de esto, ¿por qué encima me tienen que decir que estoy ahí porque seré de esto? Siempre me ha molestado mucho. Y nunca he entrado en un sitio en ese nivel de superioridad de nada. Y cuando era maestro, ni ahora que ya todos vamos a ser graduados, y bueno, en cuanto a títulos pues estamos equivalentes, pero nunca yo el título ha sido así, yo siempre he entrado así y me he ido muy bien donde estaba. Y aquí sigo más o menos yendo así, me sigue yendo más o menos bien. Esa es una parte que yo aludía a los modelos, que me preocupaban más cómo establecer relaciones con los centros, más que qué técnica o qué instrumento yo voy a utilizar para que este programa para otro, no. ¿Cómo establezco una relación con los centros, del estilo que tú has hablado? ¿Qué quiero yo ser? ¿Una persona que voy siempre a solucionar problemas, pero que nunca aprenda el asesorado y eternamente dependa de mí? Yo creo que ahí estamos equivocados. Y muchas veces los centros, eso esperan de nosotros, y no era. Yo creo que la vena orientadora de uno lo que dé aquí, yo la tengo y me sale por todos los poros. Aparte de eso, siempre, aunque esté por orientación, pues por circunstancias,
estoy en didáctica y organización escolar y he cogido asignaturas lo más parecidas a la orientación. Y si no eran casi parecidas, pues yo le daba mi toque personal y ahí anda. Mi alumno de primero de pedagogía, soy la coordinadora del grado de pedagogía, ya estoy con ellos en tercero, llevo con ellos desde primero. Algunos dicen que van a salir graduados en mí en vez de en pedagogía. Tienen unas circunstancias muy peculiares, porque no pasa, el maestro sabe que va a ser maestro y sabe qué es lo que va a ser. El pedagogo, muchos de los que se matriculan no saben ni en qué consiste, ni qué salida tiene. Y dentro de ello yo creo que es de las carreras de ciencia de educación al que más hay que orientar desde el comienzo, para que después revierte y nos oriente a todos. Ya voy que me paso casi, y para mí acabo de empezar a hablar. Hay muchas cuestiones que me preocupan desde siempre. Yo creo que es súper necesario que exista un departamento de orientación infantil y primaria, cosa que a lo mejor parece ser que me voy a morir y no lo voy a ver, pero creo que sigue siendo necesario. Por supuesto también secundario, pero en primaria sigue siendo. Si alguna vez alguno sois político y podéis, hacer el favor de ponerlo y implantarlo. Tengo más preocupaciones por muchas cosas para que funcione ese modelo de asesoramiento interconectado de inspectores, de profesores de centro, o sea, de personal de centro de profesores, de orientadores, etc. Son cosas que a mí me han ido preocupando. Mandé 10 cuestiones, lo que pasa es que como voy pasado en mi tiempo también, porque estoy haciendo muchas cosas, pues los compañeros no lo tienen, pero sí la coordinadora de la mesa, que la felicito por la tesis doctoral que tiene hecha, que a mí también me ha servido un poco de referencia, y la verdad que también me ha encantado, creo que Teresa tiene un buen ojo crítico en la aportación de la alumna, aparte de todos los compañeros, porque la verdad que a mí para lo mío de mañana, que también tengo un simposio, me ha venido estupendo. Yo estaba riendo de vez en cuando, porque cuestiones que nos estábamos planteando ya la he puesto. Lo mismo que si yo le pusiera a mi simposio de mañana, a mi aportación, un subtítulo, yo le pondría la orientación educativa a la universidad. Le he dicho antes de entrar aquí, asignatura pendiente y tan pendiente, ¿no? O sea, que yo creo que sí hay denominadores comunes entre todos y que no tenemos que sentirnos extraños, porque a mí, hombre, también, esta es mi casa, pero hay personas aquí bastante potentes, digamos, que a mí también me han podido un poquito de apabullar para estar aquí encima. Pero yo creo que podemos todos, entre todos, pues sacar esta mesa adelante y las aportaciones, que no me importa ya no participar, si queréis hablar algo, porque con la hora que es, yo prefiero escuchar a los compañeros que han venido de más lejos que no es yo que estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Bueno, ahora que hemos escuchado un poquito a los 6 componentes de la mesa, porque teníamos previsto hacer un pequeño debate aquí entre nosotros con las aportaciones de todos, pero creo que esa parte nos la podemos saltar y dar directamente la palabra a vosotros y vosotras para ese debate, pues que ya en vez de ser aquí a 7, pues que sea así a la sala completa, como decía Lidia, pues en una mesa redonda imaginaria, que por cierto estamos en la hora del café. Así que tenéis la palabra. Compañero Eloy, orientador de Sevilla. Buenas tardes. Bueno, en el día de la mesa redonda, el orientador como agente de cambio del centro educativo, yo me planteo que un orientador que trabaje en primaria, se habla de primaria, infantil primaria, que tiene 4 centros, 4 claustros, 4 equipos técnicos, 20 equipos educativos por centro, o sea 80 en total. ¿Cómo puede ser agente de cambio educativo en los centros? También me gustaría saber si ese modelo lo está aplicando la propia universidad, el orientador como agente de cambio en el servicio de orientación. Nada más. Muchas gracias. Al principio comentaba, proponía, sospechaba por dónde irían el tipo de preguntas y de planteamientos. Decía Manuel Luis, ha dicho al principio que cada vez se asumen más funciones, más trabajo y al final cada uno hace lo que puede. Ciertamente, cuando hay saturación de colegios, de centros, atender del profesorado,
a atender, las cosas se complican, pero lo que también hemos comprobado, tanto en el ámbito educativo, que hemos aplicado el modelo para, por ejemplo, coordinar centros de educación de toda España a nivel de directivos, coordinación de directivos, asesoría a directivos para promover procesos de cambio desde la dirección escolar. Había una persona que era orientadora, ya más allá de sus funciones asignadas en su distrito, en su región, lo que hacía aquella persona era coordinar hasta un total de 20 centros educativos de toda España, Cataluña, País Vasco, Andalucía, básicamente. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que se abordaron en aquella experiencia inicial, de hecho sí fueron de las primeras experiencias que tuvimos, pues eso, antes comentaba, entre el 2003 y el 2006, cómo motivar al profesorado. Y aquellas personas, o aquel orientador, sí, era un chico orientador, que gestionaba, que actuaba como agente de cambio, como gestor del conocimiento y moderador, lo que tenía de alguna manera a su cargo, lo que intentaba dinamizar era hasta un total de 20 directivos, de 20 equipos directivos que normalmente participaban los directores y los capos de estudio, en catalán y en castellano, jefes de estudio, y organizaba, y al final salían cuestiones prácticas, salían cuestiones de interés, y las personas que participaban, que eran asesoradas de alguna manera, que eran orientadas en sus procesos de motivación del profesorado, agradecían por una parte todo ese proceso, toda esa aplicación de ese modelo, de ese intento de modelo inicial de gestión de conocimiento, pero lo que más se valoraba sobre todo era tener la oportunidad de compartir preocupaciones, de compartir estrategias, de compartir modos de proceder con otros directivos, porque no tenían la oportunidad, ya estaban dando situaciones extrañas de que habían tenido mucho más contacto durante aquellos 3-4 meses con directivos de otras comunidades autónomas que los directivos de su propio municipio. Respecto a la otra cuestión, la universidad, pues nos cuesta aplicarlo. En la universidad hemos tenido más éxito en la administración pública, estamos aplicando, por ejemplo, este modelo en el Departamento de Justicia de la Generalitat, participan hasta 1000 profesionales, educadores sociales, funcionarios de prisiones, bibliotecarios judiciales, archiveros en ese proyecto, y son entre 1000 y 1400 personas participando en unas 12 comunidades de prácticas que aplican modelos de gestión del conocimiento y tienen éxito. Y ahí se aplican modelos de retorno de la inversión que aplica el departamento, porque si realmente se dan cuenta que esa inversión en esas otras formas de generar una formación, de aprovechar el conocimiento que se genera en el propio lugar de trabajo, no tiene un efecto, no tiene un impacto inmediato en la mejora del funcionamiento de la administración, automáticamente no anulan. Y lo que hacen es que cada 3 meses comprueban el impacto real que está teniendo ese tipo de experiencias. Y lo que nosotros intentamos, o aprovechamos esa experiencia en otra parte de la administración pública, en este caso justicia, como argumentos para llevarlos a, en este caso, a la universidad, que se nos está resistiendo mucho más que cualquier otro ámbito, mucho más que en centros de primaria, mucho más que en centros de secundaria y, por supuesto, mucho más que estos otros ámbitos de justicia, y también en sanidad también lo hemos aplicado, en hospitales y centros veterinarios. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? A ver, sí que me gustaría hacer alguna reflexión y un poco en la línea de Mara Selvin Palazzoli al frente de la organización, estrategias y tácticas. Yo estoy como muy en su línea de pensamiento. Otras cosas porque lo que tú comentas es muy difícil. El orientador, vamos a ver, la percepción que tengo es que el orientador es un dinamizador psicopedagógico, pero la dinamización del cambio, en todo caso, él es un artífice más, pero no es el único, tiene que contar con toda la comunidad educativa. De todas maneras, fíjate, Mara Palazzoli, en esa obra que te comento, al frente de la organización, estrategias y tácticas, una de las cosas que plantea es que a lo único que puede aspirar un orientador es a ser promotor del cambio de sí mismo, revisando su sistema de valores y sus actitudes con C. Dice, la única cosa que el asesor puede cambiar dentro de una organización es a sí mismo y su relación con los componentes de esa organización. Las demás cosas, insisto, tendríamos que tener digamos, asumir el paradigma de modelo colaborativo para poder hacer real y posible el cambio. Si no, es una auténtica total entelequia, no es posible. Lo que tú dices, estamos desbordados, tenemos que asumir una ingente cantidad de funciones y de tareas y actividades, y realmente, si no es que se
se vitaliza la función de los orientadores. Una de las cuestiones que yo les digo a mis alumnos claramente, ustedes tienen que desmontar las expectativas que se generan en las instituciones educativas con respecto a sus funciones, tareas y papeles. La tienen que ir desmontando, porque vamos a ver, los orientadores tienen una formación, y esa formación, tanto inicial como continua, les capacita para tener una serie de competencias y dar respuesta a una serie de problemas, pero no para todos los problemas. Entonces, ellos tienen que ir desmontando esas expectativas, porque si no la sensación que se tiene es de, bueno, la de pakistaní, ¿para qué están aquí si no están respondiendo a las demandas y necesidades que tenemos en el centro? Es que estamos aquí para trabajar de forma colaborativa, para asumir responsabilidades con otros y no para que deleguen todas las responsabilidades en el psicopedagogo del centro. No es posible, no puede ser. Y yo creo además que los orientadores están trabajando muy bien. Sinceramente lo creo. Verán, yo he venido aquí con una serie de correos electrónicos que me han ido llevando a lo largo del tiempo, porque es que creo que ilustra muy bien cosas que están pasando y cosas que ocurren. De hace algún tiempo me llegó de una orientadora de la comunidad andaluza y me decía lo siguiente: he leído los materiales tuyos y te tengo que plantear algunas cuestiones. Me parece muy interesante la desmitificación que hace el uso de los test y de la cuantificación del CEI. Utilizo el programa de orientación educativa y sociolaboral. Me parece interesantísimo el asunto de la interdisciplinariedad, además de otros recursos. Y te comento esto porque tengo una duda, y a pesar de comentarla con otros profesionales, la psicometría y la identificación del CI sigue estando en vigor en orientación. Lo más fácil es etiquetar y clasificar al alumno. Mi fuente de información, fíjense cuáles son sus fuentes de información. Básicamente son su trayectoria escolar, la familia, el equipo educativo, el contexto escolar, su estilo de aprendizaje, la motivación, el nivel curricular. Pero si se me solicita una evaluación de las aptitudes del alumnado, ¿qué pruebas les pasarían a los alumnos de secundaria? ¿Qué pruebas les pasarían a los alumnos sordos? Dice, quizá por sí misma ninguna prueba es deseable, aunque siempre prefiero hablar en términos de potencial de aprendizaje. Y me cuestiono cómo resolver esto. ¿Puedes orientarme? Te agradezco muchísimo tu atención. Por supuesto que la orienté, le dije, me parece que estás trabajando muy bien, me parece que esa visión que tienes de la orientación es la visión certera, y te animo a que sigas en esa línea, porque realmente tú te estás informando de una manera muy certera. Imagínense, la familia, la trayectoria escolar, el equipo educativo, el contexto, son los indicios que necesitan para tomar decisiones, no esos instrumentos descontextualizados que pasan de forma incidental y que, bueno, que te pueden llevar a decisiones erróneas. Así que yo a este correo, por supuesto, me puse en contacto con una profesional de mi departamento que trabaja sobre todo más en el campo del diagnóstico, porque en algunos temas yo me perdía, y la asesoré, pero le dije, esa me parece que es tu campo de actuación. Y por cierto, que no lo dije antes, con respecto al estudiante de esta universidad que les comento, les dije que no se los comente, por favor no abandone. Yo le respondí rápidamente, le dije, la universidad española está necesitada de estudiantes como tú. De estudiantes con ese grado de madurez, que entienden que lo que tienen que hacer es un trabajo bien hecho, que cuando se reúnen en equipos no es el corte y pega, y tú haces esto y yo hago lo otro solamente para probar, sino aquí se viene para saber. Y como yo explicaba en este libro, para utilizar los conocimientos con sabiduría, analizando el contexto donde lo tienes que aplicar, para que, digamos, el conocimiento lo puedes aplicar de forma estratégica. No abandonó, porque no les termina de contar la historia, y ya terminó psicopedagogía, ahora está haciendo un máster de filosofía. Que es una alumna que tiene ideas, que tiene calidad en sus ideas y que además tiene el espíritu de iniciativa, que es una de las cosas que hay que tener. Gracias, Lidia. ¿Hay alguna intervención más en la sala? Pues yo quería preguntarle a Luisa una cosita, y que quizás tenemos que hablar todavía un poquito más de los profesionales de la orientación. Luisa, ¿tú cómo ves el modelo de orientación que podríamos poner en marcha en la universidad? Ha hablado Paqui de algunos que vosotros que podáis algún día ser políticos, tener capacidad de tomar decisiones. ¿Qué les dirías tú a esos políticos para montar un modelo de orientación en la universidad? ¿Qué profesionales? ¿Cómo lo haríamos, en tu opinión, Luisa? Yo soy, digamos así, una aprendiz. Ya os he dicho antes de que cuando fui a la Universidad de Oxford por el British Council íbamos a aprender cómo hacían los países de todo el mundo y del marco de la Commonwealth la orientación en la universidad para los universitarios.
Con las prisas, por el tiempo que lo tenía que regular a 5 minutos, me he olvidado de acabar de decir el argumento, de acabar el argumento del libro ese que os explicaba. Cuando yo vine de Oxford, escribí una comunicación para un congreso que hubo en el 87 o el 88 en Valencia, explicando ese modelo muy resumidito de cómo se podía hacer la orientación en la universidad, cogiendo ideas de todos los colegas del mundo, que yo conocí, 18 personas más, como he dicho antes, Hong Kong, etcétera, que ya tenían, por supuesto, súper montadísima la orientación en la universidad. Ellos allí iban a pedir ideas nuevas o a mejorar algo, pero no a implantarnos como íbamos María de Ceuta Veira y yo a implantarnos de cero en la península ibérica, digámoslo así, ¿no? Entonces, con las prisas me he olvidado de deciros que desde ese año 1987 hasta ahora han pasado 25 años. Y como decía Ana Cobos, esto queda todavía mucho camino por hacer. 25 años en que todavía las autoridades o los políticos o no sé quién, o quizá la culpa es nuestra también, pues no se ha montado la orientación en la universidad. Sí que había los centros de orientación e información para el empleo llamados COIES, que no estaban en todas las universidades, sino solo en 8, en todas las regiones españolas, aún no había autonomías, y algún COIE todavía vive. Entonces, ¿qué modelo sería el mejor para la universidad? Dado que todavía no hemos hecho nada, digámoslo así. Pues, cogiendo lo que decía Paqui, que me ha hecho mucha gracia todo lo que ha dicho, porque es toda una filosofía práctica puesta a nuestra disposición, el modelo de orientación, respondiendo a las preguntas de este congreso, que era un congreso para la orientación de las personas adultas, era todo, enmarcarlo todo en un proceso long life, todo a lo largo de la vida, pero es que la vida empieza a los 0 años, empieza a los 0 y acaba, pues por ejemplo a los 102, pongamos así. Si la vida empieza a los 0, se puede pensar que, como en muchos países, hay orientación para los niños de preescolar. Todo lo que se llama educación para la carrera se ha hecho en preescolar ya. Yo en el libro aquel que os he dicho, ahí explico cosas. El que hice con Soledad Romero y, en fin, y con Rodríguez Díez y tal. Ahí ya se insinúan cosas del modelo de Career Education de Hoyt. Entonces, la vida empieza a los 0. Ya se puede empezar a enseñar a las gentes, a orientar a las gentes desde bien pequeños hasta bien mayores. El modelo en la universidad, pues el que presentaba yo como conclusión de mis conocimientos fue un modelo muy elementaloide, que era antes, durante y después de la universidad. Lo recogió un poco mi colega Benito Echevarría y montó algo en la universidad, montando un sistema de orientación universitario que luego fue un poco desmantelado, y tenemos aquí varias personas que aún siguen en algunas piezas de este desmantelamiento. Pero cada universidad tiene que montarse su modelo. El modelo ese sencillito de antes, durante y después, pues simplemente habla de transiciones, de respeto a la transición. La transición antes de entrar en la universidad, durante los cursos de la universidad, al finalizar la universidad, cuando transitas hacia el mundo del trabajo. Y a partir de eso, ya que nos interesan tanto las personas adultas, por ejemplo, yo misma ya estoy fuera del mundo laboral, pues entonces, ya que nos interesan tanto las personas adultas, pues orientar también a personas adultas no escolarizadas que siguen queriendo aprender. O sea que es un modelo long life, guidance, lo que ha dicho nuestra colega María José, que has dicho, pues todo lo que si se ha de hacer enseñanza todo a lo largo de la vida, también la orientación. Y efectivamente en Europa ya se han dado muchas recomendaciones de la Long Life Guidance, orientación todo a lo largo de la vida. Lo bonito sería que se pusieran de acuerdo universidades más o menos punteras con ganas de trabajar y así, hicieran un modelo y que cada una luego bebiera en ese modelo y hiciera lo que pudiera dentro de ese modelo. Eso no puedo dar aquí yo, este es el mejor modelo, no. Sí que es verdad que las autonomías son muy diferentes unas de otras, que las universidades son diferentes unas de otras, entonces nos tendríamos que poner de acuerdo en decir qué hacemos con nuestra universidad, porque los alumnos universitarios también necesitan orientación personal, también necesitan orientación académica, también necesitan orientación profesional y para la inserción, varias dimensiones de orientación.
hemos hecho muy poco en España al respecto. Y también luego quería decir otra cosita, y luego ya pasas a decir algo sobre, cuando nuestro colega de la Universidad de Sevilla ha preguntado esto, el orientador como dinamizador o agente de cambio, en el año 58 ya en una revista de Educational Research americana ya se hablaba del orientador como activista del cambio. Pero ojo, y esto es lo último que digamos diré, no queramos importar modelos de los USA con presupuestos ibéricos. Ellos al orientador lo tienen ya, el counselor ya lo tienen estabilizado de toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, los españoles somos héroes. Queremos hacer lo que hacen los americanos del norte. Y eso nos lleva, digamos, al estrés, a la desilusión, al desencanto, porque son programas. Todo lo que ha pasado en Europa de los créditos es copiar un modelo USA con presupuestos mucho menos que USA, o sea, europeos o en este caso ibéricos. Por lo tanto, sí que me sigue pareciendo exagerado las funciones que tiene que hacer el orientador, dadas las circunstancias, digamos, económicas. Me parece exagerado. Bueno, ahora me parece que quería... Ahora ha pedido la palabra Soledad, Soledad de la Universidad de Sevilla. Hola, buenas tardes. Gracias por cederme la palabra porque estemos ya justitos de tiempo, ¿no? A mí se me han ido ocurriendo muchísimas cosas que decir, sobre todo a raíz de la pregunta que lanzaba Eloy, que después Ana retomaba, ¿no?, respecto al modelo de orientación universitaria, ¿no? Y voy a intentar decir lo que me parece como más esencial. Yo en este momento soy directora del Secretariado de Orientación de la Universidad de Sevilla y me enorgullece decirlo, no por el hecho de que esté yo, sino porque ha supuesto que a nivel institucional se le dé importancia a la orientación en la Universidad de Sevilla, que ya se venían haciendo muchas cosas, pero ha sido como decir, bueno, pues en el equipo de gobierno va a haber alguien que se va a encargar de coordinar todas las acciones de orientación que se llevan a cabo en la Universidad de Sevilla y ver cómo se puede avanzar en esta línea. De hecho, antes ya también he aprovechado un café para hablar precisamente con Eloy y algunos compañeros y compañeras orientadores y orientadoras de secundaria que hay aquí para plantear, bueno, tenemos que ver cómo podemos colaborar. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros elementos de un modelo de orientación universitaria, la colaboración con los centros de educación secundaria, con los centros de formación profesional, que se nos olvidan en muchas ocasiones, con los centros de educación de personas adultas y con otros centros, instituciones, organismos donde están esas personas mayores de 25, 40 y 45 años que pueden también acceder a la universidad. Ese sería uno de los elementos. Otro de los elementos, desde mi punto de vista, que estamos intentando desarrollar, estamos empezando a desarrollar en la Universidad de Sevilla. Así que discrepo un poco con María Luisa, que no se haya hecho nada. La semana que viene, por ejemplo, en Valencia está el encuentro de los CEO, de los servicios de información y orientación universitaria. Yo ya he participado en algunos de ellos y cada vez voy viendo que se va avanzando más. ¿Qué cuestión es la que observo allí? Pues que cuando hablo a mis colegas docentes, investigadores en materia de orientación, desconocen los encuentros de los servicios de información y orientación universitaria, y cuando asisto a los encuentros de servicios de información y orientación universitaria, como bien decía María José, pues lo que me encuentro sobre todo es a personal técnico, administrativo, que hace tareas de información. También es verdad que se va avanzando. De hecho, el encuentro que hay la semana que viene, a la vez se organiza un simposio sobre acogida y tutorización, con lo cual ya el hecho de que se vaya hablando de tutorización y vaya apareciendo el personal docente como parte del proceso de orientación, pues me parece que son pasitos que se van dando, ¿no? Esto un poco lo digo como para que tengamos ese optimismo de que es verdad que nos queda muchísimo por hacer, pero se van haciendo cosas. El segundo elemento, o sea, el primero, la colaboración. Ponía el ejemplo con los centros de preuniversitarios, pero también con todos los centros, organismos, instituciones que se dedican a la orientación para el empleo, ¿vale? Retomando este esquema de María Luisa, que decía María Luisa, adelante, durante y después, pues bueno, la colaboración también para
para el después. Y en el durante me parece esencial el contribuir, y ahí es donde viene esa función como agente de cambio, el contribuir a que el profesorado, al cambio cultural entre el profesorado universitario, que yo creo que también se va dando gracias a todos los proyectos de innovación y mejora docente y el considerar metodología activa de enseñanza para entender que la tutoría, que la orientación del alumnado forma parte de la función docente. Creo que podemos aprovechar también el suplemento europeo al título, por ejemplo, para facilitar, favorecer que el alumnado, mientras que está realizando el grado, aprenda a evaluar sus propias competencias y a que esas competencias después sean recogidas en el suplemento europeo al título. Entonces, colaboración, contribuir al cambio cultural y unir orientación, proyectos de innovación y mejora docente y, por supuesto, participación del profesorado, del personal de administración y servicio y de los y las estudiantes universitarios. Habría muchos más elementos, pero estos son los que se me ocurren inicialmente como esenciales, ¿no? Pues muchísimas gracias, Soledad. Y ya para concluir, a modo de conclusiones, valga la redundancia, y a las 6 de la tarde, con lo cansados que las caritas que se os ven, os propongo un cóctel. Una mezcla, hablaba de mezclas María José, en la que vamos a echar un poquito de orientación a lo largo de toda la vida, que decía Luisa. Otro poquito de competencia, o muchito mejor, de competencia epistemológica, que dice Lidia. Adaptabilidad, nos ha recomendado Luisa. El análisis institucional, que decía David, ser agentes de cambio para la mejora, agentes para la calidad, que decía también David, trabajar de forma colaborativa, vamos a ir mezclando estos ingredientes, un poquito de compromiso, quizás mucho, otro poquito de innovación, decía Soledad, actitud crítica, decía María José, sensibilidad, Paulino, competencia para comprender, competencia para escuchar a los estudiantes, que decía también María José, capacidad para promover la participación, para que la cosa se mueva, que no seamos pasivos, que también ha insistido mucho Lidia. Vamos a mezclar valores, actitudes, iniciativas, y con todo esto vamos a tomarnos un cóctel. Lo vamos a mezclar con la pasión por enseñar que dice Christopher Day, y vamos a verterlo lentamente para disfrutarlo y poder utilizar, como dice Lidia, nuestros conocimientos con sabiduría para contribuir a mejorar un poquito nuestro mundo desde la orientación educativa. Muchas gracias por vuestra atención.